Bueno, a ver, la presentación de hoy está dividida en dos partes, como al menos era en el programa original. Ahora en el programa nuevo no sé cómo está, pero es más o menos lo mismo. Dividida en dos partes, una que es la parte diagnóstica, un poco el repaso de la anatomía, de cómo hacer una angiografía, eh, todo lo que concierne la realización del estudio diagnóstico, y después la segunda parte, que creo que coincide con el Ateneo, va a ser todo lo relacionado con la embolización de los troncos digestivos. Eh, Nosotros a ver, como van a ver ustedes, y eso es otra cosa que vamos a discutir también, es eh, cuál es el momento de hacer una angiografía, cómo es el razonamiento clínico para decidir el momento oportuno para hacer la angiografía, es decir, definir en cierta manera lo más claro posible cuáles son las indicaciones de una arteriografía de los troncos digestivos. Y siempre yo empiezo estas presentaciones con un caso que nosotros los radiólogos, los que hacemos este tipo de procedimientos, soñamos, es decir, que nos llame un médico de una terapia o un clínico o un cirujano que esté de igual y nos diga, mira, tengo un paciente con una patología conocida, una patología determinada, que sabemos qué tiene, sabemos dónde está y está sangrando. Entonces uno va directamente a buscar eso y si, como les decía, y eso vamos a discutir después, el estudio está correctamente indicado, es decir, el paciente tiene signos clínicos de que está sangrando, vamos a encontrar que sangra y lo vamos a tratar. Entonces, digo, pocas veces se dan estas situaciones como este paciente, esto que ustedes ven acá, todo este engrosamiento parietal, corresponde a un tumor de recto, el paciente estaba con proctorragia, entonces lo que hicimos fue ir a estudiar la arteria mesentérica inferior, que es la que irriga el recto. Bien, vemos el sangrado activo, este es un estudio hecho desde el tronco de la arteria mesentérica, acá hay un microcatéter metido bien, de manera súper selectiva, y lo que hacemos es embolizarlo y de esa manera el paciente deja de sangrar. Esta es la situación ideal que lamentablemente no se da con mucha frecuencia. Las hemorragias digestivas desde el punto de vista clínico la vamos a dividir en dos grandes grupos, la hemorragia digestiva alta y la hemorragia digestiva baja. No un poco, sino el punto de división para clasificarlo de alto o bajo es a partir del ángulo de Treitz. ¿Se acuerdan ustedes? Hay otras cosas, aparte del corazón arriba del diafragma. Está el duodeno, que es la primera porción del intestino delgado, y a partir de la cuarta porción del duodeno, que es lo que se llama el ángulo de Treitz, que es la continuación del delgado, a partir de allí se considera, digamos, en algunos, si ustedes leen en algunos libros, puede ser que se hable de una hemorragia de intestino medio, pero se considera, digamos, dividiéndolo, y particularmente cuando vamos a considerar desde el punto de vista del tratamiento endovascular, la hemorragia digestiva alta es del Treitz hacia arriba y la hemorragia digestiva baja del Treitz hacia abajo. Las causas de hemorragia digestiva alta más frecuentes, la presentación clínica de la hemorragia digestiva alta es fundamentalmente la hematemesis, que es cuando, digamos, el paciente vomita sangre, o la melena, que es cuando el paciente defeca, hace, caca con sangre ya digerida. Las principales causas o las más frecuentes son las úlceras gástricas o gastrodenal y el sangrado, que esto ya no sería arterial, sino el sangrado por varices, que eso es otro tipo de patología, e incluso ahí creo que, no sé si la próxima sesión, que está la parte de hipertensión portal, y eso se va a tratar allí, porque la manera de enfocarlo desde el punto de vista diagnóstico, particularmente terapéutico, es completamente diferente. Uno de los puntos más importantes que yo siempre, digamos, cuando hablamos de esto hay que recalcar, que la arteriografía diagnóstica está lejos de ser la primera indicación de diagnóstico en un paciente con hemorragia digestiva alta, e incluso con hemorragia digestiva baja también. Es decir, la primera opción de diagnóstico en la inmensa mayoría de los casos es el estudio endoscópico. Es más, y muchas veces, eso nos ha salvado de levantarnos varias veces a la noche, sí, siempre y cuando encuentren el endoscopista, porque más de una vez nos han llamado porque no lo encuentran el endoscopista. Pero ese es otro tema que no vamos a discutir ahora porque desde el punto de vista didáctico no aporta nada. Pero lo que tienen que tener en claro es que la endoscopía siempre es la primera intención, que incluso, como les decía, no solamente se hace con fines diagnósticos, sino también tiene la posibilidad de tratamiento de la lesión responsable del sangrado. También otra de las cosas a tener en cuenta es, como está marcado ahí abajo, la sensibilidad de la arteriografía. Y eso lo vamos a ver también a lo largo de la presentación. Si el paciente tiene signos de que está sangrando de manera activa, la sensibilidad va a aumentar de manera exponencial. Es decir, si ustedes revisan la literatura, van a encontrar series que hablan que la sensibilidad de la arteriografía
arranca desde un 40%, otras series que llegan a casi 100. Y, digamos, si el paciente está correctamente seleccionado, si el paciente está, o en realidad está correctamente indicada la arteriografía, va a ser mucho mayor la sensibilidad de la arteriografía, pero a grosso modo, revisando la literatura, es superior al 70% la sensibilidad de la arteriografía para la detección del sangrado. Ahora bien, la hemorragia digestiva baja es menos frecuente que la alta, y la presentación desde el punto de vista clínico puede ser con una rectorragia o enterorragia. En cuanto a las causas, puede ser algún divertículo que esté sangrando, alguna displasia vascular, eso lo vemos con relativa frecuencia, particularmente en pacientes añosos, la patología tumoral o la patología inflamatoria. Bien, allí también hablamos del tratamiento endoscópico como primera opción. Y una de las cosas importantes es que ahora, por suerte, digamos, después de insistir bastante, eso se ha dejado un poco de lado. En muchos lugares, cuando había un paciente con un sangrado digestivo, lo primero que pasaba por la mente del clínico era pedirle algún estudio con contraste oral. Entonces, a veces se hacían colon por enema, por ejemplo, para ver si el paciente tenía un antecedente de diverticulosis. Obviamente, el estudio varitado no va a aportar ninguna información a ese respecto, sino que va a dificultar después el diagnóstico y eventualmente el tratamiento de ese paciente. Ahora fíjense, ¿por qué les explico esto? Este es un paciente con un sangrado digestivo bajo, con un antecedente de divertículos, y si ustedes se fijan, de todas estas imágenes radiopacas que tienen son vario ocupando los distintos divertículos. Cuando nosotros habitualmente nos bajaban el paciente para hacer la arteriografía después de discutir, vamos, no vamos, lo hacemos, no lo hacemos, decimos, bueno, vamos a hacer el procedimiento y nos encontramos con esto en la mesa, muchas veces decidimos no hacer el estudio porque tenemos altas chances de no poder ver cuál es el divertículo que esté sangrando. En este caso, el paciente clínicamente no estaba bien, ya lo teníamos al paciente sobre la mesa, decidimos hacer el estudio y la verdad que es más una cuestión aleatoria de haber tenido suerte ese día. A ver, fundamentalmente que tuvo suerte fue el paciente, porque logramos encontrar, como ven, están marcados allí, cuál era el sitio de sangrado, digamos, pero perfectamente si el divertículo que hubiera estado sangrando hubiera estado ocupado con varios, no hubiéramos podido ver con facilidad el sitio de sangrado. Por eso es que no están indicados estos estudios, no tienen ningún lugar desde el en el algoritmo diagnóstico de estos pacientes. ¿Cómo vamos a evaluar desde el punto de vista diagnóstico estos pacientes? Es decir, ¿cómo vamos a iniciar la evaluación para llegar a la correcta indicación del procedimiento? Cuando vamos a discutir con los médicos que están manejando estos pacientes, necesitamos saber si la hemorragia es aguda o es crónica. Una un tema que conversamos siempre, y seguramente a Esteban le ha pasado muchísimas veces, como nos pasa a nosotros en la práctica cotidiana, es esto que te llaman por un paciente que tiene un antecedente de leucemia, un antecedente de una displasia medular, trasplante de médula ósea. Son estos pacientes que tienen sangrados, se acompaña de sangrado digestivo, y el sangrado ese digestivo, si uno lo ve por endoscopía, que insisto, es el primer estudio desde el punto de vista diagnóstico, el endoscopista te dice, mira, veo mucho sitio sangrado porque el paciente está sangrando en napa. Eso muchas veces no tiene traducción angiográfica, como yo les voy a mostrar después por qué no tiene traducción angiográfica. Entonces, todo esto tiene que ver con, ya se los he dicho hace 5 o 10 minutos que empecé la presentación y ya lo he dicho varias veces, la correcta indicación y evaluación del paciente para saber si le tenemos que hacer o no la arteriografía. Obviamente es importante conocer el laboratorio del paciente, es decir, eso va a también depender de todos sus antecedentes y la clínica. Como les decía, para completar arriba que había arrancado con esto, si es aguda o crónica, si la hemorragia es masiva o es, digamos, con una pérdida constante y demás, que eso se detecta más con el laboratorio. Digamos, hay veces que se sabe y a veces no. Digamos, uno puede tener cierta orientación de donde está sangrando. Generalmente, claramente, es más fácil distinguir, digamos, a grosso modo, si la hemorragia es alta o baja, pero hay veces, dependiendo de la patología y los antecedentes, ahí podemos orientarnos un poco más y a veces suele ser más dificultoso si la hemorragia es del intestino delgado o del colon, particularmente el colon derecho, digamos, porque el colon izquierdo tiene una presentación con una enterorragia bastante más importante. Como les decía, la endoscopía es un estudio importante. La TC abdominal, hoy por hoy, se ha convertido en una herramienta muy importante en el algoritmo diagnóstico de estos pacientes. Es más, como yo les voy a mostrar después, revisando un poco la literatura,
Ya la tomografía abdominal, los nuevos tomógrafos, esto con la tomografía multicorte, ya está incorporado dentro del algoritmo de diagnóstico de los pacientes. Es decir, si uno tiene un paciente que está sangrando, pero el paciente está estable, lo mandamos siempre a hacer una angio-TC, porque si la angio-TC, digamos, en los centros que tienen experiencia con esto, la angio-TC es negativa, nosotros no le hacemos la angiografía, ¿sí? Y ahora les voy a mostrar algunas imágenes. Es un tema importante también a tener en cuenta, por eso yo les decía esto de por qué a veces los sangrados en NAPA no se ven. El estudio quizás no, el estudio más sensible desde el punto de vista de las imágenes para la detección de la hemorragia digestiva es la medicina nuclear. Es decir, necesita un débito muy, muy bajo para poder detectar un punto de sangrado. El problema de la medicina nuclear es que te dice, sí, está sangrando, y te hace así, está sangrando por ahí, y por ahí, digamos, la orientación es nula para nosotros si quisiéramos pensar en una arteriografía, en una embolización, y particularmente para el cirujano, si le decimos, bueno, tenés que ir a resecar esta parte del intestino, la verdad que la medicina nuclear no da mucha precisión en cuanto a la anatomía. Ahora, fíjense ustedes que la TC, decía la angio-TC multicorte, en realidad no es angio-TC, sino TC abdominal, en tiempos arteriales, es más sensible que la arteriografía. Por eso les decía que hoy por hoy, en los centros que tienen experiencia con esto, la la TC con contraste está indicada antes que la arteriografía. Ya fíjense, hay trabajos de hace más de 10 años, yo les pongo acá citas fíjense, del 2006, del 2007, del 2005, donde ya se hablaba de esto, el rol que tiene la tomografía con contraste para la detección del sitio sangrado, y a nosotros cuando después nos llaman para la embolización, esto sin lugar a dudas nos aporta muchísima información. Son casos de la literatura, fíjense un sangrado venal donde obviamente el paciente, digamos, esto se hace solamente con contraste endovenoso, digamos, si al paciente ustedes le ponen contraste oral y le ponen el contraste, el contraste endovenoso después no tiene ningún sentido, donde se ve las extravasaciones, es decir, la caída del contraste dentro del asa intestinal y la correlación después con la arteriografía. Lo mismo acá también con un sangrado en el colon derecho, donde perfectamente se ve la extravasación del contraste y la correlación con la arteriografía. Esto, como ven, les mostraba recién a ustedes, ya hace muchos años que se empezó a hablar de esto, y hoy en la mayoría de los centros donde yo trabajo ya tenemos armado y protocolizado esto. Obviamente tienen que ser pacientes que tengan, digamos, signos clínicos de sangrado, pero que estén lo suficientemente estables como para pasar ese procedimiento. Entonces, fíjense, es un trabajo que salió hace una semana, ¿sí? Del 2018. Esta es una revista radiológica que se caracteriza por publicar trabajos, digamos, que son sumamente didácticos, y entonces una de las cosas que remarca siempre y tiene cuadros puntuales de cuáles son digamos, los puntos a retener dentro de todo el artículo. Entonces habla de la extremadamente alta tasa de sensibilidad y especificidad de la endoscopía, entonces por eso es importante la endoscopía, como les decía, como primer paso dentro del algoritmo diagnóstico de los pacientes con hemorragia digestiva, pero también habla, por supuesto, el trabajo es sobre eso, de los valores de la especificidad y sensibilidad de la especificidad para la detección de la tomografía, y fíjense con una sensibilidad del 85% y del 92% para la detección del sitio de sangrado. Eso lo hace un estudio más que confiable para incorporarlo, como ya efectivamente ha sido incorporado al algoritmo diagnóstico de la hemorragia digestiva. Ahora, también tomado de este trabajo, hay este algoritmo para tener en cuenta un poco cómo es el razonamiento que hacemos cuando manejamos este grupo de pacientes. Entonces, una de las cosas importantes es esto, digamos, si el paciente está inestable, digamos, es decir, tenemos alta chance de que el paciente esté efectivamente sangrando, ahí lo consideramos directamente, evitamos el paso de la TC y lo llevamos directamente a la sala y le hacemos una angiografía. Ahora, si el paciente tiene sospecha clínica de sangrado y está estable, sí podemos hacer la tomografía,
porque existe la posibilidad que el paciente haya estado sangrando y no esté sangrando en ese momento, que es a veces lo que nos encontramos en la práctica, que hacemos la radiografía y si el paciente no está sangrando en ese momento y no tiene ninguna lesión puntual, es decir, si tiene un tumor en el colon, lo vamos a ver, esté sangrando o no. Pero si no siempre las causas de sangrado, y no es y como les mostré al principio, no es la causa más frecuente, si el paciente no está sangrando en ese momento no lo vamos a ver. Entonces, para evitar llevar al paciente a la radiografía, hacemos la TC y si la TC es positiva, ahí sí lo llevamos a la sala de angiografía para la arteriografía y fundamentalmente la embolización. ¿Cuáles serían, digamos, tratando de resumir, cuál sería la indicación de una arteriografía en un paciente con hemorragia digestiva? En un paciente que tenga un sangrado persistente, digamos, y que no se haya podido o detectar o resolver de manera endoscópica. Todo paciente que tiene signos de sangrado, antes de considerar meterlo al quirófano, digamos, un cirujano con muchísima experiencia en hemorragia digestiva puede tener toda la experiencia del mundo, pero si no le damos algún tipo de orientación es muy difícil que pueda resolver ese caso. Por eso entonces ahí también tiene indicación la arteriografía. Muchas veces vemos pacientes que han sido operados y siguen o vuelven a sangrar, eso también sería una indicación. Y después les voy a mostrar esto qué significa esto del azul de metileno en pacientes previos a la cirugía. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos una arteriografía? Como les había mostrado recién, ¿cuál es la sensibilidad? Les decía que para que podamos detectarlo desde el punto de vista angiográfico, necesitamos una tasa de un débito de 0.5 minutos al minuto. Y sin lugar a dudas que, a ver, yo ya en la actualidad, no sé si vos, Esteban, lo haces, yo ya no hago más aortogramas en pacientes con hemorragia digestiva, salvo que uno pueda sospechar en base a los antecedentes que tenga una fístula aortoentérica. Si el paciente tiene una fístula aortoentérica y ustedes lo tienen al paciente en la camilla, hay algo que está mal, porque la fístula aortoentérica es una complicación tardía, generalmente pacientes con antecedentes de cirugía abdominal o cirugía aórtica, que no se resuelve de manera endovascular, es de resolución quirúrgica. Entonces, probablemente ese paciente, pasando los antecedentes y haciéndole una buena tomografía, el paciente va directamente a cirugía para tratarlo. Pero digo, más allá de eso, en la actualidad no solemos hacer, o no es lo más habitual, pero que lo hagan no está mal, hacer un ortograma para, como primer paso a una arteriografía diagnóstica. Por lo general lo que hacemos es, lo cual es imprescindible, son inyecciones selectivas, es decir, uno se va a orientar si la hemorragia es alta o baja, en el caso, por ejemplo, que fuera baja, habitualmente comenzamos con la inyección selectiva en la arteria mesentérica inferior, y eso lo hacemos habitualmente para que si después el paciente, salvo que esté sondado, si el paciente empieza a juntar orina en la vejiga, el contraste en la vejiga a veces nos puede dificultar ver la parte del recto y el sigma distal. Otra cosa importante y que siempre uno les recuerda a la gente joven que se está formando cuando hace estos procedimientos es que hay que mantener la secuencia hasta los tiempos venosos. Hay veces que en la parte arterial pura no vemos el signo directo, que sería el sangrado, la extravasación de contraste, pero podemos encontrar alguna alteración en los tiempos venosos y eso nos puede orientar a cuál puede ser la causa o el sitio de sangrado. Entonces, una cosa importante, como les decía, es registrar hasta los tiempos venosos en la secuencia. Habitualmente solemos usar sustracción digital. Lo que hacemos muchas veces, si el peristaltismo está aumentado, tratamos de bajar el peristaltismo usando una buscapina o glucagon para disminuir el peristaltismo, pero muchas veces lo que hacemos es mirar las imágenes con sustracción digital y si tenemos alguna duda, sacamos la sustracción y miramos las imágenes. Hoy prácticamente todos los equipos te permiten sacar la sustracción y mirar las mismas imágenes ya adquiridas con sustracción, mirarlas sin sustracción. Hay veces que algunos movimientos del peristaltismo pueden generar algunas imágenes creadas y entonces para sacarse la duda muchas veces miramos como les decía, con sustracción y sin sustracción estas imágenes. Hay algunas otras herramientas con la intención de tratar de aumentar la sensibilidad del estudio. Una de ellas es, se llaman los estudios como provocativos, que lo que se hace es dar altas dosis de heparina al paciente o si hay una alta sospecha de cuál puede ser la zona que esté sangrando.
de manera selectiva o incluso súper selectiva con un microcatéter. Se pueden usar vasodilatadores e incluso fibrinolíticos con la intención de provocar la hemorragia. Eso hay muchos trabajos en la literatura. Digamos, la cosa es relativa, digamos, puede ser discutible. Yo particularmente en mi práctica no lo suelo hacer, salvo algún caso muy excepcional donde hayamos estado bastante orientados de cuál podría ser el sitio de sangrado, pero en esos casos cuando estamos demasiado orientados hacemos lo que se llama una embolización empírica, que vamos a hablar después. Y otra opción es la utilización del CO2, que es bastante, digamos, cuando hacemos estudios de la hemodinamia hepática, que eso lo van a ver después, creo que no sé si es mañana o en la otra sesión, el CO2 difunde mucho más que el contraste. Entonces hay veces que en un mismo paciente ustedes pueden hacer una inyección con contraste y no ven nada, y a ese mismo paciente le inyectan CO2 y se puede detectar el sitio de sangrado. Incluso les voy a mostrar después algunas imágenes. Repasando un poco la anatomía, ¿se acuerdan el tronco? Digamos, vamos a empezar de arriba hacia abajo. El tronco celíaco tiene 3 grandes ramas. Una que va hacia el vaso, que es la arteria esplénica, otra que va hacia el hígado, la arteria hepática, y la arteria gástrica izquierda. Obviamente hay múltiples variantes anatómicas. Muchas veces encontramos una cosa con relativa frecuencia, que encontramos una arteria hepática que puede ser o la hepática derecha o toda la hepática que nace del tronco de la arteria mesentérica superior. Eso lo vemos con relativa frecuencia. Y después, yo creo que vos tenés, creo que mañana una charla de páncreas y demás. Esteban mañana les va a mostrar bien lo importante de conocer todo esto de las arcadas y demás. Si ustedes se fijan, repasando esta misma imagen de acá, yo les decía el tronco celíaco, la arteria esplénica, la arteria hepática, la primera rama de la arteria hepática, la arteria gastrodenal, que da estas ramas que van acá, que van a irrigar todo el duodeno, digamos, son las arcadas pancreático-duodenales, y eso a su vez recibe, como vamos a ver en la diapositiva siguiente, son las arcadas pancreático-duodenales superiores, que a su vez se complementan con las arcadas pancreático-duodenales inferiores, y eso hace una doble irrigación del duodeno. Una cosa importante que se los voy a mencionar después cuando hablemos de la embolización es que en esto de la hemorragia digestiva alta, como ven ustedes, digamos, ahí en la mayoría de las circunstancias tenemos una circulación dual, es decir, que eso nos permite a veces ser, entre comillas, un poco más agresivos, sabiendo que los riesgos de isquemia son muy bajos. Eso también lo vamos a hablar cuando hablemos de la parte del tratamiento, de la parte de embolización digestiva. Otra de las cosas que mañana Esteban les va a hablar también, de las ramas de la arteria esplénica que van hacia el páncreas, digamos, la pancreática transversa y la pancreática dorsal o pancreática magna, son importantes también a tener en cuenta en esto de la recirculación y la revascularización de los troncos digestivos. Por eso es que cuando hay un trauma esplénico y uno va a hacer una embolización del tronco de la arteria digestiva, de la arteria esplénica, perdón, generalmente hay que dejar algunas de esas ramas abiertas para que a partir de allí se revascularice la arteria esplénica. Vamos a la arteria mesentérica superior. Como yo les decía, tenemos hacia arriba naciendo del tronco de la arteria mesentérica, las arcadas pancreático-duodenales inferiores. Insisto, recuerden esto de las arcadas superiores e inferiores, porque cuando vayamos a estudiar pacientes que tengan y encontremos algún sitio de sangrado y, por ejemplo, esté sangrando desde arriba de la arteria gastrodenal con alguna pancreático-duodenal superior, vamos a tener que ir a estudiar abajo, porque como esta irrigación es dual, puede ser que sangre por ambos lados. Eso generalmente lo hacemos de manera habitual y les voy a mostrar después algunos casos. Las primeras ramas que nacen de la arteria mesentérica superior son las ramas yeyunales, las ramas que van después a irrigar el ilion, el tronco iliocólico, que es la que da hacia el ciego, y después la arteria cólica derecha, digamos, y eso serían, y la cólica media, perdón que se me mueva acá, la cólica media son las arterias más importantes, las ramas más importantes de la arteria mesentérica superior. Y como ven en esta imagen acá,
La arteria mesentérica superior es esta, la inferior es esta, que la vamos a ver en la imagen siguiente, si no me... A ver, sí, sí, efectivamente. A ver, vamos a ver acá. La arteria mesentérica inferior es esta que viene aquí, que da ramos que van hacia el recto, ramos que van hacia el sigmoides, la cólica izquierda que irriga el, eh, el colon izquierdo. Y lo que tienen que tener ustedes en cuenta, que probablemente lo hayan visto en algún paciente ateromatoso, con algún, digamos, o con una oclusión, muchas veces solemos encontrar que por ateromatosis el tronco de la arteria mesentérica inferior está ocluido. Entonces muchas veces vemos esta arcada acá que revasculariza, ya sea desde la superior hacia la inferior o de la inferior hacia la superior, las arterias mesentéricas, que es la arcada de Riolano, que muchas veces nosotros la utilizamos, o seguramente han visto en casos como estos, es un paciente con un aneurisma de aorta abdominal tratado, entonces en un control posterior se ve que hay un leak tipo, que es un tipo 2 ¿no? Sí. Leak tipo 2 a partir de la arteria mesentérica inferior, entonces lo que se ve es la arcada de Riolano que revasculariza la arteria mesentérica inferior, entonces fíjense lo que hicimos, fuimos con un catéter angiográfico, nos apoyamos en la arteria mesentérica superior y fuimos navegando con el microcatéter toda la arcada de Riolano para llegar al tronco de la mesentérica inferior y ocluirlo y de esa manera sellar la fuga del aneurisma. ¿Con qué catéteres vamos a hacer la arteriografía digestiva? Digamos, los catéteres que solemos utilizar con más frecuencia, a ver, yo siempre digo, y corregirme Esteban, si yo veo a alguien que empieza a buscar la arteria mesentérica inferior con un catéter Cobra, digo, este tipo no es radiólogo. ¿Sí? Es decir, creo que los que venimos de la radiología y nos formamos para hacer esto, la arteria mesentérica inferior la vamos a buscar prácticamente siempre con un catéter de curva reversa, que es como el catéter de un Simmons 1. Creo que es el catéter que usamos prácticamente, o yo al menos en el 100% de los casos. Lo que hacemos habitualmente, como les decía, es comenzar por la arteria mesentérica inferior. Después, eventualmente, ese mismo catéter lo pueden utilizar para, si necesitan estudiar la arteria mesentérica superior y el tronco celíaco, se puede hacer con ese mismo catéter. Si no, el otro catéter que usamos con mucha frecuencia son las distintas curvas de los catéteres de Cobra. Como les había dicho, el cateterismo tiene que ser selectivo y las incidencias las solemos hacer en diferentes proyecciones. Usamos mucho el frente. Si tenemos alguna duda o en el tronco celíaco solemos hacer un par de inyecciones con un oblicuo a derecha o un oblicuo a izquierda. Y otro detalle técnico importante que los va a ayudar mucho es en la búsqueda de la arteria mesentérica inferior. Volvemos a la imagen de acá de la anatomía. Digamos, cuando nace la arteria mesentérica no nace recta, la inferior me refiero, no nace recto hacia adelante, sino que tiene una ligera inclinación hacia la izquierda. Entonces lo que nosotros solemos hacer es un oblicuo anterior a derecha y de esa manera, digamos, tenemos más facilidad para poder encontrarla y cateterizarla de manera selectiva. ¿Cuáles son los volúmenes que vamos a inyectar para hacer una arteriografía? A ver, hay que hacerlo todo con bomba. La arteria mesentérica superior, indefectiblemente sí. Podríamos discutir si el tronco celíaco y la arteria mesentérica inferior hay que hacerlos con bomba o no. Si uno se pone en exquisito, puede discutir y decir, no, sí, hay que hacerlo con bomba para una inyección más constante y del volumen, y sí, eso sería lo correcto. La verdad que muchas veces la inyección la hacemos manual. Me refiero a la arteria mesentérica inferior y el tronco celíaco. Pero, digamos, la técnica correcta sería hacerlo con bomba. Cuando lo hacemos con bomba, generalmente inyectamos un poco más de volumen, alrededor de 15 mililitros. Estoy hablando siempre de pacientes adultos, ¿no? Yo hago mucho de esto en pediatría, donde todos estos volúmenes y demás cambian de manera radical, pero no les voy a pasar esa información para no confundirlos. Digamos, en términos generales, en los adultos lo que utilizamos son estos valores que yo les menciono acá. Entre 10 y 15 para el tronco celíaco, más o menos lo mismo, digamos, más tirando a 15 en la arteria mesentérica inferior y entre 25 y 30 mililitros en la arteria mesentérica superior. Y los volúmenes, fíjense, bueno, también va a depender, no es lo mismo el volumen, y eso lo saben ustedes perfectamente, en una paciente, una mujer de 50 kilos, flaquita y demás,
no le van a pasar 30 a 5 o 6 mililitros segundo porque, digamos, lo más probable es que el catéter se salga. Eso lo van a ver dependiendo también de cuál es la contextura de cada paciente. Pero a grosso modo, como ven, el volumen de inyección en el tronco celíaco y la mesentérica inferior son bastante similares, y la arteria mesentérica superior, que por un lado es más grande y el territorio de vascularización también es más importante, necesita más volumen a una tasa un poco más fuerte. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros vamos a buscar? Digamos, un sitio de sangrado. Digamos, que vamos a buscar una lesión responsable de sangrado. Y entonces, si hacemos la semiología, que nos gusta decir la semiología arteriográfica, es decir, cuáles son los signos que nosotros vamos a tener en cuenta, y siempre decimos hay un solo signo directo de sangrado, que es el sangrado activo, que es decir, la extravasación del contraste, es decir, la caída del contraste que estamos inyectando dentro del asa intestinal o dentro del estómago, ¿sí? Dentro de la víscera hueca. Ahora, muchas veces podemos encontrar la extravasación, pero muchas veces no la vemos y vemos signos secundarios que nos llevan o nos pueden orientar a pensar el paciente no está sangrando en este momento, pero cuando sangró, sangra por acá. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Muchas veces vemos, y va a depender también de la patología de base de ese paciente, si tiene una hipervascularización ahí en la zona que estamos estudiando. Muchas veces vemos drenaje venoso precoz, eso nos orienta muchas veces en los pacientes con angiodisplasias. Podemos encontrar aneurismas o pseudoaneurismas, bueno, la propia displasia más allá del drenaje venoso precoz, áreas de neovascularización, y como les decía, bueno, también podemos encontrar fístula ortoentérica, que, como les decía, generalmente el diagnóstico no se hace con la angiografía, sino con un ATC. Entonces, ¿cuál es la traducción de eso que yo les, en palabras, voy a verlo en imágenes? Y es esto. Fíjense, estamos haciendo la inyección desde la arteria mesentérica superior y vemos este ramo yeyunal y esta imagen acá que es claramente patológica. Es decir, ven cómo vemos los ramos y esta imagen acá, sin lugar a dudas, que es patológica. Y esto que ven ustedes es lo mismo con esto que ven acá, sin pequeña, la marca metálica de un microcatéter dentro de este ramo yeyunal y la extravasación del contraste, o también extravasación acá en el colon izquierdo con la inyección, acá está el catéter, esta es la arteria mesentérica inferior, en un ramo marginal acá del colon izquierdo vemos la extravasación del contraste. En lo personal, cuando vemos estas imágenes, yo sé que está mal y no soy sádico, no soy una mala persona y demás, pero cuando encontramos esto nos da mucho placer porque es en realidad lo que estamos buscando, y digamos, nos permite, digamos, rápidamente cuando detectamos esto y tenemos altas chances de después hacer un procedimiento terapéutico que en la inmensa mayoría de los casos es exitoso. Fíjense, cateterismo, acá una inyección es un ortograma con una fase un poco más tardía donde no se ve absolutamente nada, pero después de la imagen selectiva dentro de la arteria mesentérica superior, fíjense que se ve esta imagen acá, fíjense el diámetro de estos vasos y el diámetro de este vaso, y se ve incluso esta imagen acá que llama la atención, ¿sí? Que después, incluso de manera súper selectiva, nos muestra el sangrado, ¿sí? Entonces, esto es una vez más para remarcar esto que si vamos a hacer una arteriografía diagnóstica y no pensamos hacer cateterismo selectivo, es preferible no hacerla. La verdad que el ortograma no nos ayuda prácticamente en nada, salvo que por ahí tengan alguna dificultad para cateterizar algún vaso y quieran ver dónde está y dónde nace, pero más que con fines para ayudarse después a cateterismo selectivo en los vasos, pero no con fines diagnósticos directamente. Otro sangrado importante en el colon izquierdo, cateterismo de la arteria mesentérica inferior. Esto es el colon izquierdo, este es el tronco, digamos, en realidad es la arteria cólica izquierda, que es rama de la mesentérica inferior, como les mostré recién, y vemos que empieza a sangrar acá, y seguimos la corrida, y se empieza a ver esto acá. Esto tiene un nombre que se llama signo de la pseudovena, que en realidad esto es un signo de sangrado importante, como otros que después les voy a mostrar cuando hablemos de la embolización, y eso en realidad es la acumulación del contraste que se va extravasando dentro de todo el contenido que hay dentro del intestino, ¿sí? Ese es un signo también de sangrado importante. Ahora, cuando yo les hablaba al principio, bueno, de buscar el momento oportuno para hacer la arteriografía,
con la intención de que encontremos el sitio sangrado. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que no es lo mismo que nos llame un médico de una terapia y nos diga, mira, tenemos un paciente con una enterorragia importante, que está inestable, que tiene caída del hematocrito, que está con taquipnea, bla, 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 a que te digan, no, sí, mira, un paciente que vino, que sangró hace una semana, lo tenemos ahora internado, pero la verdad que el tipo está bien, está bárbaro, ese paciente probablemente tenemos altas chances que si le hacemos el estudio no veamos, no detectemos el sitio de sangrado, ¿sí? Entonces, importante tener en cuenta si el paciente tiene signos clínicos que esté sangrando en ese momento. Por supuesto, también, como hablábamos antes, si encima conocemos si el paciente tiene algún antecedente de alguna patología preexistente, como yo le voy a mostrar después, algunos pacientes pacientes en edad pediátrica con algún signo de patología inflamatoria intestinal, nosotros ya lo sabemos, y el paciente tiene signos clínicos de sangrado, tenemos altas chances de encontrar la lesión responsable y eventualmente, o si podemos, vamos a tratar de resolverlo de manera endovascular y si no, le vamos a dar una gran ayuda al cirujano para el tratamiento quirúrgico de esa lesión. Entonces, como yo les decía, estas son las imágenes que, y yo insistía recién, que nos dan placer encontrar, es decir, nos llaman por una hemorragia digestiva y vemos que el paciente está sangrando de manera importante acá a través de este pequeño ramito en el ángulo esplénico del colon. Estas son las situaciones en las cuales, sin lugar a dudas, el endoscopista lo podría haber visto. Hubiera sido difícil quizás para el endoscopista resolverlo, pero estos son de esos casos donde yo decía, mira, te llaman por el procedimiento, vos preguntás, ok, el endoscopista vio algo y te dicen, no, el endoscopista no lo pudimos encontrar. Obviamente esto no es lo habitual, la inmensa mayoría de las veces tenemos, no es una de las veces, sino en todos los centros donde trabajamos, esto se maneja de manera multidisciplinaria y hay una muy buena relación entre todos los participantes y muchas veces, como van a ver después, cómo nos ayudan muchas veces a nosotros los endoscopistas cuando van a resolver una de estas situaciones es que intentan resolverlo, si lo resuelven buenísimo, pero si no lo resuelven incluso te pueden dejar marcado con un clip la zona de sangrado y eso nos ayuda también a nosotros para ir a buscar la lesión sangrante. Otras imágenes también de cuestiones, digamos, de situaciones patológicas. Un paciente con una malformación arteriovenosa duodenal, esto es absolutamente infrecuente, pero bueno, también está descrito. Y algunos consejos desde el punto de vista técnico que pueden servir algunas veces para la detección del sitio de sangrado. Insisto, nosotros vamos a hacer la arteriografía porque lo que queremos encontrar es el sitio de sangrado. Queremos ver por dónde corno está sangrando ese paciente. Obviamente, si podemos después resolverlo, como muchas veces intentamos hacer la resolución endovascular buenísimo, pero necesitamos encontrar dónde está sangrando. Si tenemos cierta sospecha o hay unas imágenes que nos dan duda, podemos repetir en una zona particular, podemos repetir la inyección, podemos hacer una incidencia diferente. Hicimos generalmente siempre la primera inyección es en frente, podemos hacer alguna oblicua. Podemos hacerlo con campos más magnificados, podemos meter un microcatéter e ir de manera súper selectiva al ramo aferente a esa zona cuando tenemos alguna. Todas esas son cosas que nos ayudan a mejorar la calidad del estudio y aumentar la sensibilidad, particularmente del estudio. Les había dicho antes que muchas veces estos pacientes con sangrado tienen un peristaltismo aumentado, entonces bajamos ese peristaltismo usando buscapina o glucagón. En algunos casos, particularmente en sangrados sospecha de sangrado colónico, lo que podemos hacer si no vemos el sangrado es colocar una sonda rectal parecida con las cuales se hace en el colon por enema y insuflar aire. Eso va a distender las paredes del colon y nos va a poder, fíjense, este paciente es exactamente esa situación. Acá hicimos la primera inyección, no veíamos nada y después insuflando aire se ve claramente el sitio sangroso, mejora la calidad del estudio y por ende la sensibilidad del mismo. Y como les decía, que muchas veces con los endoscopistas tenemos medio consensuado esto que si lo pueden resolver, e incluso si lo pueden resolver
también nos dejan un clip, por las dudas si el paciente vuelve a sangrar, va a depender también de qué es lo que encuentren, y si ven el sitio de sangrado y no lo pueden resolver, nos dejan un clip para orientarnos a nosotros después en el procedimiento. Algunas imágenes patológicas, es decir, algunas de las imágenes que buscamos y que encontramos en pacientes con hemorragia digestiva. Fíjense, una imagen muy pequeñita acá de un paciente con hemorragia digestiva alta. Digamos, una de las cosas a tener en cuenta, nadie les va a pedir que se acuerden el nombre de cada una de las ramas, a su rama, de rama y de rama. Cada una tiene su nombre. Digamos, el doctor Mendaro seguramente ya tiene alguna arteria de Mendaro ahí para describir. Pero lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que a medida que ustedes se están alejando del tronco principal, ya sea de la gástrica izquierda, la mesentérica superior, la inferior, cualquiera, la anatomía normal hace que mientras más distal es ese vaso es más pequeño. Entonces, cuando ustedes ven, yo les marcaba recién, cuando les mostraba esa imagen en el colon izquierdo que sangraba, que la arteria distal, o sea, sobre el borde antimesentérico, acuérdense que los vasos llegan en el intestino delgado y en el colon llegan a través del mesenterio. Digamos, a medida que se van alejando, tiene que ser más pequeña. Entonces, si ustedes ven ramos con un calibre que es diferente al resto, eso llama la atención. Y acá hay una muy pequeña extravasación en medio del contraste. Acá esto es el antro del estómago. Este paciente con una importante hemorragia por una úlcera gastrodenal, digamos, esa es la imagen típica del sangrado de una úlcera duodenal sangrante, o este otro paciente con un pseudoaneurisma de la arteria gastrodenal por una pancreatitis crónica. Digamos, siempre que nos llaman y me dicen, tenemos un paciente con hemorragia digestiva y pancreatitis, lo primero que uno piensa es que tiene alguna lesión de la arteria gastrodenal. Les decía que muchas veces para aumentar la sensibilidad del estudio, digamos, tenemos distintas herramientas. Una de ellas era, les decía, esto de usar vasodilatadores y fibrinolíticos, y la otra es el uso del CO2. Esta es un paciente con CO2. Esto, fíjense, el ortograma, digamos, en realidad eso no es el ortograma, sino que es el cateterismo buscando la arteria mesentérica, y fíjense que no está del todo selectivo, lo estoy marcando acá y no se ve nada, digamos. Estoy llenando más la aorta que otra cosa, pero ya se ve el sitio sangrado, y después el cateterismo selectivo de la arteria mesentérica inferior, muestra el sitio sangrado, y está todo hecho, todo el procedimiento diagnóstico y terapéutico con la inyección de CO2, ¿sí? Otras imágenes patológicas, estas son imágenes características de la angiodisplasia. Fíjense lo que yo les decía, registrar hasta tiempos venosos. Acá estamos en la fase arterial pura, y ya se ve sobre el borde antimesentérico, es decir, el borde antimesentérico es el borde más alejado, digamos, por donde llegan los vasos. Se empiezan a ver estas imágenes que son de dilataciones venosas, y hay retorno venoso precoz. Fíjense que ya estamos viendo acá el tiempo venoso y todavía están viendo el llenado de las arterias en este ramo ileocólico, o incluso están viendo francamente la fase arterial en los ramos yeyunales e ileales. Todo esto son los signos, diría, patognomónicos de una angiodisplasia de colon. Es un paciente con una patología tumoral, un tumor de estroma del intestino delgado. Fíjense que hay como un parenquimograma que no es correcto, que no es normal. O sea, es decir, comparen esto acá con el resto de la irrigación del intestino delgado. Esto teniendo en cuenta. Otra imagen, fíjense, de una angiodisplasia. Fíjense que están llenando la arteria. Se ve esta imagen acá, que es anormal, y están viendo el retorno venoso. Digamos, todo el intestino, el estómago, digamos, todo el tracto digestivo cumple como con cualquiera de las otras estructuras u órganos que estudiamos. Es decir, tenemos una fase arterial pura, un parenquimograma y después el retorno venoso. Acá estamos viendo un retorno venoso precoz, ¿sí? Eso es un signo característico, como les decía previamente, de la angiodisplasia. Paciente en edad pediátrica con sangrado, muchas veces lo que vamos a pensar es un divertículo de Meckel, y efectivamente esto es lo que vemos en este paciente, es un divertículo de Meckel que está sangrando. Fíjense lo que les decía recién, miren el tamaño de las arterias normales a medida que se van alejando, ¿sí? Esto es absolutamente normal. En cambio, fíjense, estamos en un borde distal del intestino, y tenemos unos vasos de un calibre
que no es el esperable en esa topografía, entonces eso es absolutamente patológico y esto tiene con la correlación, es un divertículo de Meckel sangrante. Es la sensibilidad de los estudios de la teografía, como les mostraba o hablábamos previamente, es decir, si vamos a tener un paciente que sangró hace 10 días y no está sangrando más, probablemente la sensibilidad de ese estudio sea bajísima, salvo que el paciente tenga alguna lesión muy puntual que nos ayude a encontrar no el sangrado activo, sino probablemente alguna lesión responsable del sangrado, así que tenga alguna displasia, que no esté sangrando en ese momento, que tenga algún tumor o algún divertículo. En realidad divertículo no, porque el divertículo lo vamos a encontrar si sangra, pero algún tumor o alguna displasia que nos va a justificar o va a decir donde el paciente estuvo sangrando, pero no vamos a ver sangrado activo. Entonces, mientras mejor seleccionemos los pacientes, la sensibilidad va a ser mayor, pero por lo general está descrito que la sensibilidad es superior al 70%. Ahora, la especificidad es altísima, digamos, porque más aún si encontramos sitios sangrados, es decir, esa es que es el signo directo, como les mostré, es cercana al 100. A ver, desde el punto de vista de lo diagnóstico, yo termino acá, digamos, después está la parte de la embolización. Bueno, insisto con esto del manejo multidisciplinario de este grupo de pacientes, la verdad que eso es fundamental. Yo decía recién que, siguiendo el comentario del doctor Mendaro, muchas veces nosotros no nos llaman los cirujanos, nos llaman los terapistas, y cuando nosotros vamos a embolizar un colon o cuando vamos a embolizar un estetino delgado, ahí yo lo llamo al cirujano y le digo, mira, a este paciente le encontramos que está sangrando acá, lo voy a embolizar, sabe que lo embolicé acá, para que estén al tanto de eventualmente alguna complicación isquémica que podamos tener, pero finalmente el llamado lo hacemos nosotros, al cirujano. Pero esto tiene que ver también con esto que hablamos del manejo multidisciplinario de estos pacientes. Bueno, y las indicaciones, bueno, tiene ese, como hemos hablado también de cuáles eran las indicaciones de la teografía. Vamos a decidir embolizar en la actualidad prácticamente a todo paciente que le encontramos que esté sangrando, digamos, creo que sin excepción, si lo podemos resolver de manera endovascular, vamos a intentar resolverlo de manera endovascular. Y les repetía que acá pongo la última frase que dice no hay que embolizar tras sospecha de fístula ortoentérica, en realidad eso es de resolución quirúrgica, ¿sí? El paciente ni siquiera debería haber llegado a la mesa de angiografía. ¿Con qué podemos embolizar? Digamos, hay distintos agentes, particularmente podemos decir que usamos casi todo lo que hay dando vuelta en el mercado para embolizar. ¿Qué es lo que más usamos? Y seguramente usamos muchos microcoils, o sea, los coils de 0,18. Acá no hacen falta coils de desprendimiento controlado, además como los usan en neuro, no hay que empujar el coil ahí que quede ahí para tapar ese vaso sangrante. Usamos mucho también agentes particulados, fundamentalmente Spongostan. Podemos usar también partículas no reabsorbibles, como pueden ser las esferas acrílicas o el polivinilalcohol. Pero una cuestión importante es esto que dice acá de la embolización empírica en la hemorragia digestiva alta. ¿Y qué corno es la hemorragia digestiva? ¿Qué es la embolización empírica? A ver, en la embolización empírica, yo hace muy poquito, hoy es jueves, hace un par de días atrás, ahí en el Hospital Garrahan, un paciente pediátrico, un paciente de 5 años, que ingresó con 3 de hemoglobina, digamos, una cosa, venía muy mal manejado. Llega al hospital, se interna, le hacen una endoscopía, viene una úlcera sangrante, no responde al tratamiento endoscópico, lo maneja desde el punto de vista endoscópico, no responde, entonces me llaman para hacer una teografía y embolizarlo. Entonces cuando le hago la teografía no veo nada. No veo absolutamente nada. El estudio es ideal para sacar fotos de cuál es la anatomía normal del tronco celíaco, de las arcadas percástico-denales y esto y demás que les decía recién, de un paciente si uno quisiera la anatomía de los troncos digestivos altos. Ahora el endoscopista me dijo, mira, tenía una úlcera acá en la segunda posición de que sangraba los pavotes. Entonces, ¿qué hice? Yo me metí en la arteria gastrodenal y se la volé. La tapé, la concluí, embolicé la arteria gastrodenal. Eso se llama embolización empírica, es decir, nosotros no vemos el sitio de sangrado, pero tenemos la orientación, ya sea por la patología de base o en este caso por el endoscopista. Si me hubieran dicho que era un sangrado gástrico, me hubiera metido en la gástrica izquierda, repasando lo que vimos antes de los
de la anatomía del tronco celíaco y la hubiéramos tapado. Y eso hay muchos trabajos en la literatura que hablan que que los resultados son buenísimos. Es decir, este paciente que yo no vi el sitio de sangrado en ese caso, el paciente dejó de sangrar, nos volvió a sangrar más. Entonces hay que tenerlo en cuenta esto de la embolización empírica en la hemorragia digestiva alta, ¿sí? ¿Cuándo vamos a hacer la embolización? Y lo vamos a hacer como paso inmediato posterior a la arteriografía, es decir, a nadie creo que se le cruza por la cabeza, bueno, con todas estas cuestiones administrativas que hay dando vueltas, no hemos visto cosas realmente esotéricas, pero, digamos, el paciente entra por sospecha de una hemorragia digestiva, le vamos a hacer la arteriografía y, digamos, si podemos, lo vamos a embolizar ahí, no, lo vamos a sacar al paciente, lo vamos a mandar de vuelta a la cama, para después a ver si nos autorizan la embolización, lo bajamos de vuelta. Lo lógico y lo que corresponde es continuar la embolización después de la arteriografía. Siempre usamos técnica coaxial, es decir, siempre que vamos a hacer una embolización lo hacemos con microcatéter, salvo escasísimas ocasiones, como puede ser si vamos a embolizar la arteria gastrodenal, que uno puede ir directamente con el mismo catéter angiográfico, hacer el cateterismo selectivo y embolizar con partículas, con algún coil, que en ese caso no sería un coil 0,18, sino sería un coil 0,35, lo que aumenta, digamos, la arteria gastrodenal no es muy grande, entonces sería preferible hacer eso mismo de manera coaxial con un microcatéter. La mayoría de las veces vamos a embolizar un solo vaso, pero podemos tener la necesidad de embolizar más de un vaso, y eso particularmente en la hemorragia digestiva alta, por eso que yo explicaba de la bilirrigación dual del duodeno. Y hay veces que nos ayudamos, yo pongo particularmente la compresión manual, hay veces que nos cuesta meternos en algún ramo, digamos que nosotros sabemos que es el que está sangrando y nos cuenta entrar con microcatéter. Bueno, tenemos distintos tips, es hacer una curva a la guía, eventualmente hacer alguna curva en microcatéter, o a veces hacer una pequeña compresión manual, y eso también puede ayudar a que el catéter avance al vaso que queremos ir. Esto es algo también a tener en cuenta que tiene que ver con esto de cómo vamos a embolizar cuando tenemos circulación única o tenemos circulación dual. Y esto tiene que ver con el principio de la embolización digestiva, particularmente la hemorragia digestiva alta. Si nosotros tenemos una arteria terminal, bueno, podemos embolizar ese vaso y listo, ¿sí? Después vamos a tratar de ir lo más selectivo posible para evitar los riesgos de isquemia. Pero si tenemos una arcada o si tenemos colaterales, lo que tenemos que hacer es, digamos, eso lo saben perfectamente, tenemos que embolizar o de ambos lados, o, digamos, o distal y proximal, para evitar la recirculación, ya sea por una arcada, por otra arcada o por circulación colateral. Eso es muy importante tener en cuenta, como les dije, particularmente la hemorragia digestiva alta. Mostrarle algunos casos. Empezamos con los casos. Es un paciente, lo tengo más que presente, eso en mi etapa de formación yo era mucho más chiquito, ahora sigo siendo chiquito, pero era más chiquito que ahora. Este paciente es un paciente que le hicieron una biopsia renal. ¿Qué me está mostrando una biopsia renal si estamos hablando de hemorragia digestiva? Bueno, le dieron al ángulo derecho el colon. Al ángulo, sí bien digo, al ángulo derecho. Y fíjense que estamos inyectando desde el tronco de la TMST y se ve una gran extravasación de contraste, ¿sí? Entonces después fuimos de manera súper selectiva con el microcatéter lo más distal posible y colocamos un par de coils de 0,18 y cortamos el sangrado. Este paciente no anduvo bien, y eso tiene que ver que no anduvo bien porque nadie pensaba que este paciente después de una biopsia renal podía tener esta lesión, cuando francamente estaba sangrando, digamos, el sangrado no era un sangrado retroperitoneal, era un sangrado digestivo. A veces pasa. Cuando hablamos de la embolización lo más selectiva posible es con la intención de respetar la colateralidad. Entonces, como decíamos recién, antes nosotros teníamos mucho miedo cuando nos llamaban o teníamos que decidir si embolizamos el intestino delgado o el colon. Tratamos de ir lo más selectivo posible. Ahora, si no podemos ir todo lo súper selectivo que necesitamos ir, hay otras herramientas, es decir, pues, cómo podemos ayudar, en este caso al cirujano, eso lo vamos a ver después, para orientar, digamos, para la decisión de para cómo resolver este paciente. Es decir, si nosotros no lo podemos embolizar, si nosotros encontramos el sitio de sangrado, les decía, vamos a tratar siempre de resolverlo. Ahora, en un
bajo porcentaje de casos no lo podemos resolver y ese paciente termina yendo a cirugía, pero lo más importante es respetar la colateralidad y ir lo más súper selectivo posible. Bueno, esto es un poco lo que les decía recién, que es lo que vamos a utilizar, fundamentalmente partículas y microcoils. Ahora, si ustedes revisan la literatura, y yo cada vez que lo veo pienso por qué yo no uso mucho, en realidad no uso agentes líquidos para la embolización de los troncos digestivos, una embolización digestiva, y no tengo una respuesta. La verdad que creo que es una cuestión de costumbre, pero hay mucho trabajo en la literatura que hablan también del uso del acrilato y del Onix ahora, más recientemente para el tratamiento de estas circunstancias. Eh, no hay ningún trabajo comparativo que diga los coils es mejor que el acrilato, las partículas es mejor que el coil, el espongotán es mejor que el PVA, no lo hay. Y como yo siempre digo, tiene que ver con, obviamente, las características de la lesión que vemos y fundamentalmente con el hábito que tenga cada uno. Es decir, si uno está muy acostumbrado a usar coils, emboliza con coils, y yo el día que me muera, me voy a llevar el honor de haberle enseñado al doctor Alonso a enseñar las partículas. No miento. Digamos, depende del hábito de cada uno y con lo que uno se sienta más cómodo. ¿Cuáles son los factores que tenemos? Digamos, yo divido estas próximas dos diapositivas en factores anatómicos y técnicos, volviendo y repasando esto que yo les decía de que tenemos que tener en cuenta cuál es la diferencia entre la hemorragia digestiva alta y la baja. La hemorragia digestiva alta, como cuando vimos la anatomía, tiene en todas las situaciones hay la posibilidad de arcadas con una vascularización dual, por ende hay menos riesgo de isquemia, pero si uno no emboliza por los dos lados hay mayor riesgo o mayor posibilidad de sangrado si uno no embolizó ambas arcadas, ¿sí? Mientras que en la hemorragia digestiva baja son tramos terminales, por ende hay menos colaterales y también, por supuesto, mayor riesgo de isquemia, pero hay menos posibilidad de resangrado o de sangrado persistente. Creo que esto es bastante lógico, hasta un radiólogo lo puede entender. En algunos casos, fíjense, hemorragia a nivel del recto. El recto tiene la posibilidad que nosotros, digamos, si bien es un tracto bajo, el recto recibe vasos de la arteria mesentérica inferior, recibe ramos de la hipogástrica, de la arteria pudenda. Entonces, digamos, también tenemos cierta facilidad nosotros como para ir y tomar la decisión de embolizar sin tanto riesgo de isquemia, en este caso resuelto acá se ve claramente la extravasación y resuelto con un par de coils. Desde el punto de vista técnico, la diferenciación entre la hemorragia alta y la baja es que muchas veces en la hemorragia alta vamos a necesitar, esto que ya les repetí como 70 veces para que quede grabado, es que a veces es necesario embolizar por los dos lados, y hay que ir lo más selectivo posible. Ahí dice no imprescindible. Es por esto que, digamos, hay mucho menos chances de tener complicaciones isquémicas en el tracto superior que en el tracto inferior, mientras que en el tracto inferior vamos a embolizar por un solo lado e indefectiblemente tenemos que ser súper selectivos. Es decir, si no podemos ser súper selectivos, digamos, tenemos que encontrar alguna manera de decirle al cirujano, mira, tenés que ir a buscar acá y operarlo acá, y yo le voy a mostrar muchas veces cómo hacemos con eso, pero si no son selectivos, preferible no embolizar. Mostrarles entonces algunos casos. Esta es la hemorragia, esta es la úlcera renal sangrante que yo les había mostrado antes, resuelto con un coil, simplemente un coil ahí abajo, el paciente dejó de sangrar, pero a la salida lo que hay que hacer es estudiar la mesentérica inferior para ver que por las arcadas inferiores este paciente no sangre. Esto, como pasa siempre, la ley de Murphy dice que que es una situación sencilla, ideal y demás, esto pasa cuando van a estudiar un paciente a las 10 de la mañana. Cuando te llaman a las 3 de la mañana no pasa lo mismo. Cuando te llaman a las 3 de la mañana vos vas y decís, mira, me metí en la arteria gastrodenal con el microcatéter, úlcera sangrante divino, le pongo ahí 2, 3 col, cierro eso, sellado, hermoso. Bueno, vamos a hacer lo que corresponde. Voy a estudiar la mesentérica inferior y como estamos estudiando a las 3 de la mañana va a sangrar por abajo. Entonces hay que ir a hacer el cateterismo superselectivo de ese ramo, del ramo de la arcada inferior, y hay que embolizarlo, ¿sí? Porque, digamos, si ustedes se van con esto, tienen una foto hermosa, pero el paciente va a seguir sangrando. Y nos gusta tener fotos lindas, pero también nos interesa que el paciente ande bien. Por eso es que hay que hacer el hábito de estudiar ambos ramos, ambos troncos, en el caso de la hemorragia digestiva alta.
Este es el paciente que le mostré con el pseudoaneurisma de la arteria gastrodenal, les decía en un caso de una pancreatitis crónica. Entonces el paciente sangraba arriba, sangraba abajo. Fíjense, hay un pseudo desde arriba y este no es el mismo desde abajo. Entonces lo que hicimos fue resolverlo desde arriba con inyectando un poco de histoacril, y como me quedó muy distal el histoacril, le terminé poniendo un coil proximal. ¿Sí? Ahí sellamos la gastrodenal y después nos metimos en la mesentérica superior y embolizamos desde abajo. Este caso yo creo que no me voy a olvidar nunca más. Yo estaba cubriendo a un colega que se vio de viaje y me llaman por un paciente que le habían hecho un drenaje biliar eh, y estaba con una hemorragia cataclísmica. El paciente estaba realmente muy mal. Fíjense esto, esta es la arteria mesentérica superior, la vasoconstricción esplácnica que hay. Digamos, ustedes que son cardiólogos, la mayoría de ustedes deben ser cardiólogos, son mucho más médicos que nosotros. Digamos, el organismo cuando tiene esa sangrado importante hace vasoconstricción de todo lo que no necesita, o lo que menos necesita. Eh, y fíjense la vasoconstricción que tiene la arteria mesentérica superior. Y lo que está sangrando, fíjense, esta es la troncocelía con la arteria esplénica, la arteria hepática, y acá está sangrando directamente al tubo. Esto que es la imagen radioscópica, fíjense, es un drenaje biliar que va y termina en el intestino. Y acá está, yo estoy inyectando la arteria esplénica que está pasando directamente al intestino. Es un sangrado severísimo. En ese caso, digamos, no había ni tiempo ni para ir con microcatéter y súper selectivo. Ahí directamente en ese catéter puesto ahí en la arteria hepática, puse un par de coils chiquitos para cerrar eso. El paciente dejó de sangrar, ¿sí? No sangró más y a las 48 horas falleció. Es decir, tenemos a veces los resultados técnicos no se acompañan de buenos resultados clínicos. Otro paciente también con un sangrado importante, que es que yo les mostré al principio, con sangrado de la ramo yeyunal. Fíjense una imagen un poco más tardía cómo se ve la extravasación. Fuimos con el microcatéter y fíjense, estamos ahí bien selectivos en el ramo acá aferente, acá. Incluso acá hay un signo, así como yo les mostraba eso de la pseudovena, que es cuando se acumula el contraste entre los restos del colon, cuando mostraban sangrado en el colon izquierdo. Esto que ustedes ven acá, fíjense, está sangrando, y esto hace una mucosografía, si están tiniendo la mucosa del intestino delgado. Eso también es un signo radiológico de sangrado importante. Y ahí lo que le puse fue un torpedo, es decir, muy poquito de Spongostan para limitar el sangrado. El paciente dejó de sangrar. Este paciente a las 96, 3, 4 días después, con dolor y demás, hizo una isquemia del intestino, pero el paciente estaba mucho más estable. El cirujano fue, abrió, vio claramente la lesión en el intestino, fue resecuencia y el paciente tuvo una evolución espectacular. Otro paciente con un sangrado en el ilion distal, perdón, en el sigma distal. Fíjense, acá, miran acá, dice, acá está el cateterismo de la arteria mesentérica inferior. Entonces, viendo esto, uno tiene que mirar bien, no, digamos, no se ve un sangrado importante, digamos, como veíamos recién, pero esta imagen nos llama la atención. ¿Sí? Acá hay algo como que, digamos, estamos cerca del borde antimesentérico y esto está como grueso, hay que mirarlo bien. Obviamente ustedes están viendo una imagen fija y uno tiene la posibilidad de ver toda la secuencia dinámica. Entonces, eso nos llamaba la atención, fuimos con el microcatéter y claramente se ve ahora sí la extravasación y el sangrado activo. Y ahí, como no nos parecía prudente colocar un coil, porque no hubiéramos sabido bien dónde colocarlo y, digamos, teníamos riesgo de comprometer más territorio que necesitamos embolizar, pusimos muy poquito de partículas de polivinil alcohol, muy poquito, y el paciente dejó de sangrar y tuvo también una buena evolución sin ninguna complicación isquémica. Yo no sé si alguien, para antes de quiere hacer algún comentario, alguna pregunta antes de seguir. ¿No? Bueno, si no hablo yo solo. Este es otro paciente, un paciente de 8 años con antecedentes de una colitis ulcerosa que sangraba. Le hacemos la telegrafía, entonces creo que ustedes ya se dieron cuenta que lo que llama la atención es esto. En la imagen desde el tronco se ve esto acá. Fuimos súper selectivos con un microcatéter y estamos viendo toda esta impregnación del medio de contraste que es absolutamente normal.
Y ahí también, a ver, no se ve claramente un vaso aferente a todo esto y colocar un coil a este nivel no sería una buena decisión desde el punto de vista médico. Entonces fuimos lo más distal posibles y empezamos a alargar muy poquito de partículas, inyectamos muy poquito y vamos controlando, y cuando vimos que ya esa zona se devascularizó, ahí terminamos el procedimiento, y esta es la imagen angiográfica después. Este chiquito anduvo realmente muy bien. Un detalle técnico a tener en cuenta, dependiendo de cuál sea el microcatéter que ustedes utilicen. Si utilizan, por ejemplo, Spongostan, esto va a ser siempre con, no cuando utilizan col, sino cuando utilizan cualquier otro agente, como puede ser, digamos, las partículas, que decía uno de ellos, el Spongostan o el PBA. Hay distintos tipos de microcatéteres. Nosotros los radiólogos somos bastante afectos a usar los catéteres de 0,27 de luz interna, ¿sí? Entonces, eso es un microcatéter que es buenísimo porque tiene todas las bondades del microcatéter, pero tiene una luz interna importante. Entonces, en un caso como este, donde tienen que inyectar la cantidad de partículas que tienen que inyectar, no importa qué tipo de partícula sea, pero el agente particulado que tienen que inyectar es realmente pequeño, yo lo que les aconsejo es inyectar un poquito y empujarlo con fisio, porque si ustedes van a inyectar esperando dejar de ver esto, después le va a quedar toda la luz del catéter lleno de partículas. Entonces, para poder hacer el control por el microcatéter, digamos, no las van a poder aspirar, digamos, y embolizar todo eso que se contiene adentro van a ser más macanas que el beneficio para el paciente. Entonces, el consejo técnico es inyectar un poquito, empujarlo con fisiológico, ahí si quieren pueden controlar, dependiendo cuál sea la circunstancia, por supuesto, pero tengan en cuenta el contenido que tengan del agente embolizante dentro de la luz del microcatéter, particularmente si el microcatéter es de luz importante como son los 0,27 que están muy de moda ahora. Bueno, imágenes de una angiodisplasia, en este caso iliocecal, son las imágenes características como les había mostrado antes, en este caso resuelto con un par de microcoils. Paciente también con un sangrado a nivel del colon sigmoides, resuelto también en este caso con un par de coils. Este es el caso que le había mostrado al principio, de cómo veíamos cómo aumenta la calidad del procedimiento y podemos detectar incluso la calidad de la imagen, en este caso del sangrado en el colon izquierdo, también resuelto de manera súper selectiva con microcoils. En este caso, que es un tumor que está sangrando, acá no es digamos, se emboliza como cualquier otro tumor, es decir, digamos, uno no va a embolizar un tumor con un coil, entonces hay que ir lo más selectivo posible y embolizar con partículas, así que la partícula penetre dentro del tumor. Entonces, esto está resuelto también con micropartículas. Los resultados desde el punto de vista técnico son bastante satisfactorios, digamos, uno revisa la literatura y son todos superiores al 75-80%. En algunos casos tenemos, a ver, la inmensa mayoría de las veces el buen resultado técnico se acompaña de buen resultado clínico, pero no todos los pacientes están en las mismas condiciones cuando llegan a nosotros, no todos los pacientes tienen la misma patología de base, entonces eso también a tener en cuenta, porque hay veces que el resultado clínico no se acompaña con los resultados técnicos. Insisto, depende de la condición clínica de cada paciente, del estatus al cual llega el procedimiento y cuál es la patología de base y todos los antecedentes y comorbilidades asociadas que tienen todos estos pacientes. Es decir, raras veces son pacientes sanitos que van caminando por la calle y dicen, uy, estoy sangrando, y van y hacen el procedimiento. Por eso tener en cuenta las comorbilidades asociadas. Este es un paciente que estudiamos en la época que trabajamos junto con el doctor Mendaro, un paciente con hemorragia digestiva. Fíjense, tiene una imagen característica de un sangrado a nivel del colon, perdón, del yeyuno, ¿sí? Fíjense, se empieza a ver esta extravasación de contraste, digamos, esto es una imagen anormal, un tipo más tardío se ve cómo se extravasa el contraste, las dos imágenes de arriba sin sustracción, después con sustracción, la extravasación dentro del colon. Ahora, ¿qué hacemos en esos casos? Voy a mostrar otro ejemplo más importante. Es un paciente que no creo que me vaya a olvidar, es un paciente de 32 años con un linfoma intestinal. La primera vez que me llamaron por este paciente fue a las 2 de la mañana. Me cuenta, paciente con linfoma intestinal, sangrado importante y demás, bla, bla, bla. Bien, le hacemos la telegrafía, vemos la arteria mesentérica, esto es anormal, ¿sí? El paciente está sangrando ahí, perfecto.
Vamos con el microcatéter, fíjense qué bien logramos ver la extravasación, ¿sí? Perfecto, fuimos bien selectivos, le pusimos un coil, no sé si lo alcanzan a ver acá, le pusimos un coil, el paciente dejó de sangrar. Buenísimo, perfecto. 72 horas más tarde, a las 3 de la mañana, me vuelven a llamar por el mismo paciente. El paciente vuelve a sangrar. Entonces, fíjense, se ve esta imagen acá, se ve esta imagen acá, se ve esta imagen acá. ¿Sí? Incluso esta es la vena porta, es decir, esto que yo les decía, que hay que registrarlo hasta los tiempos venosos. ¿Sí? Entonces fuimos con el microcatéter. Ahora, yo no tenía manera de encontrar, ven cómo se ve bien perfectamente cuál es la arteria que está ahí llegando a toda esa zona, incluso hay toda esta maraña de vasos acá. Entonces yo fui, me metí, intenté un buen rato, el paciente es clínicamente bastante inestable, me metí en alguno de estos ramos, no encontraba la zona, entonces en la fase más proximal donde yo veía que sangraba, lo que hicimos fue inyectamos azul de metileno, ¿sí? Entonces el paciente fue directamente de la sala de hemodinamias, fue directamente al quirófano, entonces el cirujano cuando abre la panza ve esto, ¿sí? Entonces esa es la parte que tiene que resecar, digamos, nosotros no podemos embolizar de ahí porque digamos, yo no sé cuánto es lo que hubiera comprometido y sin lugar a dudas hubiera tenido una complicación isquémica porque no estaba selectivo, pero el azul de metileno en estos casos sirve mucho para en estas circunstancias. Este paciente lo embolizamos 5 veces. ¿Sí? Me llamaron la primera vez a las 2 de la mañana, la segunda a las 3 de la mañana, la tercera a las 5 de la mañana. Le dije, muchachos, ¿hay algo que pasa? Y dice, sí. Y sorprendí que la droga que le daban en estos casos es una droga que lo que sangraba son las distintas metástasis que tenía, o sea, los distintos implantes, en realidad, que tenía este paciente en el intestino. Y estas drogas que les dan son los que generan la hemorragia. O sea, eran distintos vasos que estábamos tapando. Incluso hicimos que cambiaran el protocolo a los oncólogos y le empezaran a dar la medicación más temprano. Entonces, las últimas 2 embolizaciones hicimos, cinco procedimientos, 4 embolizaciones y uno que tuvimos que marcarlo. Eh, los últimos 2, por suerte, lo hicimos en un horario más lógico, eh, habiendo modificado el horario de la medicación. Otro caso similar, también marcado con azul de metileno, eso les sirve bastante a los cirujanos porque les gusta. Complicaciones que yo no incluí en la parte diagnóstica, la parte de las complicaciones, y lo incluyo acá, digamos, hablando de las complicaciones en general, tanto del diagnóstico como del tratamiento. A ver, las complicaciones de cualquier procedimiento endovascular, ¿sí? Pueden tener un hematoma, pueden disecar un vaso, si el paciente tiene una función renal no del todo normal, que puedan, por el contraste, afectar el riñón. Lo que más tenemos en cuenta, y ya se los remarqué a lo largo de la presentación, es el riesgo del infarto, o de la isquemia intestinal. Hay que ir lo más selectivo posible, particularmente en la hemorragia digestiva baja. Y cuando vamos a usar partículas, eso no pasa tanto con el espongostán, porque las partículas, digamos, el espongostán, ya sea que pongan un torpedo o que hagan algún tipo de emulsión o espuma, las partículas son más grandes, pero si van a usar esferas acrílicas o polivinilcol, no hay que usar partículas menores a 300 micras porque el riesgo de complicación isquémica aumenta de manera significativa. ¿Sí? Y hablando de complicaciones, a ver, yo no tengo complicaciones, son todas complicaciones del doctor Mendaro, que tiene todas las... Mentira, mentira. Es más, esto tampoco es del doctor Mendaro. Una de las complicaciones es en el afán, a ver, muchas veces estos son pacientes añosos y demás, entonces, digamos, la aterosclerosis a veces no nos ayuda. Este paciente tuvo como complicación del procedimiento una disección de la arteria mesentérica que se pudo resolver de manera endovascular con la colocación de la endoprótesis. Entonces, para resumir, la arteriografía tiene la función fundamental de poder localizar el sitio de sangrado y en muchos casos, en caso de que sea positivo, o salvo que consideremos una embolización empírica, como hablábamos recién, es decir, el paso inmediato previo al procedimiento terapéutico, es decir, la embolización. La sensibilidad es bastante aceptable, como les decía, es superior al 70% si el paciente está correctamente seleccionado, y el éxito técnico de la embolización es incluso más superior todavía en algunas series que alcanza más del 90%.
y que los agentes que más utilizamos y tener siempre en la mesa cuando van a hacer algún procedimiento y piensan que van a embolizar, que necesitan tener algún microcoil dando vuelta, o sea, me refiero a coils de 2-3 milímetros dependiendo de los vasos, más coils más grandes que eso no van a necesitar, y tener aunque sea espongostrán o alguna partícula dando vuelta en la mesa para poder hacer el procedimiento endovascular. Los riesgos de isquemia son bajos, creo que bien se justifica el éxito, en base al éxito técnico y clínico que tiene este procedimiento, bien se justifica hacer este tipo de procedimientos, y sin lugar a dudas que esto tiene que ser manejado de manera multidisciplinar. Es decir, si ustedes pueden ser los tipos con mayor experiencia en el mundo en hacer este tipo de procedimientos endovasculares, en hemorragia digestiva y demás, si ustedes no tienen un equipo de gente piola que estén con ustedes, digamos, no van a tener buenos resultados. Van a estudiar muchos pacientes de manera innecesaria, van a estudiar pacientes que van a llegar tarde, digamos, entonces por eso es que esto es sin lugar a dudas un trabajo en equipo. Y lo otro a tener en cuenta, más si están y piensan desarrollar esto, hay que incorporar a distinta gente, y una de las cosas que yo remarco acá que dije al principio, el rol de la tomografía multicorte en este grupo de pacientes. Gracias.